¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? El video de hoy va a estar muy interesante. De verdad, señores, es increíble lo que está pasando con los medios y con el 9800X3D. Es increíble la cantidad de mentiras, y a mentiras me refiero a ocultar información. Ocultar información también es mentir, para quien no le quede claro. Pero bueno, señores, lo dije, no quiero que el video quede muy largo. Vamos a empezar con el tema del 9800X3D. Me encontré un canal americano. Obviamente ustedes saben, yo no menciono nombres de canales, yo no traigo las fotos de los canales cuando estoy haciendo una crítica a una idea, porque para empezar, pues ya sabemos que eso no es profesional, ¿vale? De hecho, voy a hablar unas cosas del video que tienes en pantalla. De hecho, me hubiera gustado que mejoraran varias cosas en este video, y también haremos una crítica, pero te recomiendo el video, está muy interesante. Pero bueno, del video americano que te estoy comentando, señores, resulta que prácticamente la base del video es: la resolución no importa, lo que importa son los FPS. ¿Y a qué se refieren con esto? Bueno, se refiere lamentablemente el engaño que se quiere seguir manejando por parte de muchos medios, donde no se le quiere decir a la comunidad que los procesadores con 3DB Caché hasta el 9800X3D realmente no sirven. De por sí no son precio-rendimiento, pero ya cuando los juegas en 2K y en 4K no valen absolutamente la pena. Estás tirando tu dinero a la basura. Ya ni hablar, señores, del sobreprecio. Recordemos que Ryzen 9000 nos ha servido para darnos cuenta quiénes son los medios que están del lado de las marcas. Hoy por hoy el lanzamiento de Ryzen 9000 es mediocre, prácticamente no se vende. Es curioso cómo lo que se tiene que aplaudir en Ryzen 9000 es la eficiencia energética y las temperaturas. Pero de pronto llega el 9800X3D y ¿qué crees? Perdió cualquier eficiencia que pudo haber tenido su modelo anterior, que nosotros lo hemos aplaudido. La eficiencia en gaming del 7800X3D jugando a 1080p es brutal, señores, es verdaderamente buena. Y bueno, yo esperaba ver algo así del 9800X3D. Tras el fracaso del Ryzen 9000, bueno, AMD no se lo pensó dos veces y de manera de fábrica le aumentaron el TDP al procesador, ¿vale? Para que pudiera dar unos números, pero aquí lo curioso es que nadie está hablando que este procesador está inflado en TDP, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, Hardware Unboxed, cuando llegó Ryzen 9000, emparejó los TDPs y nos dimos cuenta que realmente los resultados eran, pero horripilantes, eran malísimos del lado de Ryzen 9000. Curiosamente, y te leo en los comentarios, ahora esto nos explica. Ahora con el Ryzen 9800X3D nos explica que prácticamente perdió el 50% de eficiencia en gaming y el 80% de eficiencia en productividad. Y lo repito, comprar un procesador de estos como idea de tener algo bueno para productividad es una completa estupidez, porque tiene el rendimiento de un procesador de $300 en productividad, hasta un 13900K, señores, que hoy por hoy sale mucho más baratos. Bueno, prácticamente a un 14700 igual, que están más o menos, me parece, ya como en $300. Bueno, rinden prácticamente en productividad igual. Aquí lo que me parece increíble, y me gustaría leerte en los comentarios, es: hay que aplaudir la eficiencia energética y las temperaturas en Ryzen 9000, porque no había nada más que aplaudir, ni siquiera el tema del gaming. Llega de pronto la propuesta de Intel, que nosotros le hemos criticado como un lanzamiento muy mediocre, donde lamentablemente AMD, aparte de mentir en sus slides, pero prácticamente los dos lanzamientos estaban igual de mediocres. Y del lado de Intel no debemos aplaudir la eficiencia energética y las temperaturas, ni su productividad, porque realmente el mayor problema para los procesadores de último lanzamiento de Intel es el tema del gaming. Para todo lo demás están bastante bien. Pero bueno, no se le debe de aplaudir esto solo por ser Intel. Pero cuando es de AMD ya nos hemos dado cuenta los medios cómo se manejan, qué fácil nos permiten ver los intereses de los medios. Bueno, pues ahora resulta que la resolución no importa. ¿Y esto por qué? Porque muchos medios, incluido Hardware Unboxed, han sacado reviews únicamente en 1080p. Entiendo que una resolución 1080p es muy usada, pero yo te voy a decir una cosa: no porque haya mucha gente jugando en 1080p, eso significa que un usuario como yo no va a jugar en 4K. Entonces, ocultar esta información, discúlpame, lejos de parecer que tu review es objetivo, porque supuestamente la excusa es: no queremos mostrar reviews en 2K y en 4K porque no queremos confundir a la gente, o al menos eso es lo que dicen los chicos de Hardware Unboxed. Y discúlpame, me parece una estupidez muy, pero muy grande. Del canal americano que te comentaba es lo mismo. Hay que ver el procesador en 1080p, pero no se le advierte a la comunidad que cuando juegas en 2K y en 4K, prácticamente esta diferencia cae de manera abismal. Es decir, este mito de la mayor cantidad de frames en juegos ni siquiera se puede mantener en muchas propuestas de juegos en 2K y en 4K. Del video que tienes en pantalla te recomiendo que lo veas. Hay una parte que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con esto. Dice: si no valoras el 1080p, si no puedes aceptar esta realidad, esto habla más de tu experiencia de juego o de tu personalidad. O sea, si no piensas lo que yo pienso, simplemente eres una minoría que no vale la pena. Me parece un mensaje muy negativo por parte de Hardware Unboxed, porque lo repito, ¿cuál es el problema de traer la información en 2K y en 4K? No hay que ser muy inteligentes para entender por qué los medios hacen esto, porque obviamente intentan favorecer a las marcas. Por ahí alguna persona me decía: oye, ya no estás trayendo análisis de Tom's Hardware. Bueno, date cuenta cómo con el mismo Hardware Unboxed
que hagan el análisis de un procesador, eso no significa que van a analizar todos los procesadores de manera correcta. Hay que ser verdaderamente estúpido para casarte con un reviewer de esta manera. Por eso es que nosotros siempre estamos analizando diferentes posturas, diferentes perspectivas. Realmente el tema del 1080p está muy bien en 3dB Caché, pero el problema es que este misleading, este tema de no voy a traer resoluciones 2K y 4K porque no queremos confundir a la gente, discúlpame, o sea, ¿a quién quieres engañar? Traer más información jamás ha sido un problema. ¿Qué es lo que estamos viendo con el 9800X3D, señores? Pues que mejor no te voy a mostrar las debilidades de este procesador para que así te pueda yo engañar, te pueda yo de alguna manera dar una impresión falsa de que este es el mejor procesador para gaming, y esto no es cierto. De hecho, yo se los he comentado, realmente con una inversión de un 13400, de un 13600K, hasta de un 7700 de AMD, si eres Team AMD, te queda presupuesto extra para que a lo mejor puedas llegar a una 4070 Super y puedas empezar a jugar de 1440p para arriba y puedas tener un procesador más equilibrado en tema de productividad y en tema de gaming. ¿Pero por qué? Porque hiciste una mejor opción de tu estrategia de la creación de tu build, y esto es algo que nosotros siempre hemos criticado. Lo que me parece risorio es que incluso se ataque a la gente que no aplaude el 1080p cuando, carajo, no tienes un monitor de 1080p. Yo hoy por hoy tengo el Samsung Quantum OLED, señores, 4K a 240 Hz, me parece. Es una chulada, es una experiencia, es de 32 pulgadas, es de verdad un monitor muy bueno. ¿Y por qué tendría yo que quedarme con las expectativas de un panorama en 1080p? Es totalmente estúpido. Comentarios como, es que esta es la única forma de testear un CPU, me parecen una estupidez. Esa no es la única forma de testear un CPU. Me gusta mucho una frase que dice: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Aquí es el reflejo, y por eso la crítica que también hicimos en su momento con Ryzen 9000, no importa que tú tengas el procesador y vayas a correr los benchmark. Si no eres objetivo, si no te interesa ser objetivo con tu comunidad, de nada sirve que tengas el hardware. Es así de simple, y discúlpame si hay alguien que no lo entienda, pues bueno, yo creo que ya es un tema a lo mejor de percepción, ¿no? De no querer aceptar la realidad. La realidad es que vemos las cosas como somos. Pues bueno, señores, por fin alguien trajo, porque por ejemplo, mira, si nos vamos a Tech Power Up, ¿vale? Que este review, lamentablemente muchos fanboys lo odiaron. ¿Por qué? Porque no les dicen las cosas como somos, les dicen las cosas como son, ¿vale? Aquí lo podemos ver prácticamente, fíjate nada más, el 9800X3D, que obviamente tiene el 100% en 4K, hasta un 14700 tiene 98.5%, hasta el 5800X3D, señores, tiene prácticamente un 98% de performance en 4K. No tienes que perder tu dinero con un 9800X3D si vas a jugar en 2K y en 4K. Bueno, aquí lo vemos, digo, hay varios escenarios. Hay escenarios donde vemos una diferencia y hay escenarios donde no hay diferencia. Por ejemplo, y lo muestro esto de manera para cerrar bocas, para que no piensen que nosotros estamos manipulando la información, y por eso te recomiendo que veas este video. Por ejemplo, aquí esta comparativa me hubiera gustado ver también el 7800X3D, y lejos de ver al Core Ultra 9, que sabemos que realmente en gaming no es su fuerte, me hubiera gustado ver a un 14900K. Te leo en los comentarios, ¿por qué crees que esta información está faltando? ¿Será porque no se quiere confundir a la comunidad? ¿O será porque estamos ante un slide de Hardware Unboxed que nosotros hemos traído videos de ellos, pero donde aquí la falta de datos lamentablemente nos empobrece el análisis? Pero bueno, aún con esta pobreza de datos, lo repito, te leo en los comentarios, el 9800X3D te da 172 frames versus el 7700X, cuando tenemos una diferencia de precios brutal, y la diferencia son 147 frames. Prácticamente cuando lo vemos en 1080p, de una diferencia de prácticamente 80 frames, se redujo a una diferencia de 25 frames. Ahora entiendes por qué esta información se tiene que ocultar, porque nosotros lo hemos dicho, en algunos casos prácticamente se iguala el performance, y en otros prácticamente se reduce. Aquí prácticamente de un 80 frames a un 25 frames, prácticamente todo se redujo casi un 70%. Y esto es lo que no se quiere decir. Por eso la resolución no importa, como dice el canal americano que te comento. Lo que importan son los frames. Pues claro, hay que seguir modificando la verdad, partiendo la verdad a la mitad para venderte esa parte, y eso obviamente es mentir aquí y en China. Cuando llegamos a The Last of Us Part 1, por ahí mucha gente llegó conmigo y me dijo, pero es que es lo mismo que tú juegues con tecnologías de upscaling cuando estás con un 9800X3D. No, no es lo mismo. No es lo mismo correr un juego de manera nativa a correr un juego y utilizar ya la inteligencia artificial de la tarjeta gráfica, y aquí lo puedes confirmar muy fácilmente. Aquí, ¿qué es lo curioso? Que el 7700X, que es un procesador con no 3dB caché, prácticamente igual a una diferencia de 2 frames al 9800X3D en el juego The Last of Us Part 1. Ya los datos no empiezan a favorecer tanto, entonces pues mejor vamos a ocultarlo porque, lo repito, no queremos confundir a la comunidad. Cuando nos vamos a Cyberpunk, pues también una diferencia prácticamente
de 8 frames del 9800X3D, lo repito, con el 7700X, que no es un procesador con 3dB caché, y podemos ver que la diferencia, señores, es prácticamente de un 5%. Ya no vemos esas diferencias tan grandes que se quieren lamentablemente vender. Por ejemplo, en A Plague Tale Requiem, y por ejemplo, hay una cosa muy importante, y esto lo vi en otro canal. Los juegos donde se mejora el performance son los juegos mal optimizados. Cuando tenemos lanzamientos de calidad, estas diferencias prácticamente son mínimas. En este juego lo podemos ver, de la 9800X3D al 7700X prácticamente la diferencia son 6 frames. Pero la diferencia de precio, señores, es abismal. En Starfield, señores, hay una ventaja, prácticamente son 13 frames de ventaja del 9800X3D al 7700X. Hay juegos donde esto varía, yo no estoy diciendo que no haya ventaja, sí la hay, pero lo que empezamos a ver es que ya no es la misma ventaja, ya no es lo que se quiere vender en 1080p, y es por eso que esto pues lamentablemente se quiere ocultar. Te recomiendo que veas este video porque tiene muchos ejemplos que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo. De hecho, no quería que el video quedara muy largo y creo que ya nos pasamos ya de los 10 minutos. Por último, señores, para cerrar el video, el mito del precio. Bueno, ahí te va. El 9800X3D en estos momentos, al precio que tú lo puedes conseguir en una tienda porque no hay disponibilidad, curiosamente sale este procesador y se acaba la disponibilidad. Una de dos, o han vendido muchísimo o AMD sacó muy poco stock. Yo creo que se ha vendido, pero también creo que el stock que sacó AMD, no hay que ser unos genios, les interesa mover el 7800X3D. Bueno, ¿cuáles son los $480 que por ahí varios canales están queriendo presumir? No son reales. Si tú el día de hoy dijeras, tengo $800, por así decirte, y voy a comprarme el 9800X3D, lo más cerca que vas a encontrar es Amazon, que tampoco está disponible, pero mira nada más esto. Sí es cierto que ha costado $480, pero han sido en pequeños momentos, ¿sale? La mayoría del precio, como lo puedes ver en esta gráfica, se ha establecido en 718, 715, con bajas a $700. En este momento está en $700 este procesador. Así que también, con la cabeza fría, espérate a que realmente estos precios pues se normalicen. Hoy por hoy, comprar este procesador a este precio es una estupidez. Quien compra este procesador por $700 está cometiendo un error, pero gravísimo. Porque si tienes $700, oye, cómprate el 7800X3D, o incluso, si vas a jugar en 4K, cómprate el 7700, que lo estamos viendo aquí, cómprate el 7700X, inviértele a tu tarjeta gráfica para que puedas tener una mejor experiencia de juego. Pues bueno, señores, así lamentablemente, ¿cómo lo llamamos? Las mentiras, el fraude, los engaños, la verdad a medias. Dime en los comentarios cómo llamamos esto. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.